Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, 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 Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, y en noche cantaré. La la la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, la la la, la la la, la la la, Regocíjate, Israel, canta y
alabanza para empezar este Shabbat, mi querida familia. Gracias por acompañarnos y pues disculpas por esa introducción un poco accidentada que hemos tenido el día de hoy, pero igual estamos conectados en este Shabbat, preparándonos para empezar un nuevo libro, hermanos queridos y familia querida, el libro de Números, como se conoce en el Antiguo Testamento, pero que en hebreo se conoce como el libro de Bamidbar, en el desierto. ¿Ok? Números, pues, de la Septuaginta hemos heredado ese nombre para este libro, y esta es la primera porción de este libro que vamos a estudiar el día de hoy, que va desde el capítulo capítulo 1:1 hasta el capítulo 4, versículo 20. ¿Sí? Estamos ya, mi querida familia, en el 5 de Sivan, ya estamos 5 de Sivan, en el libro en el calendario de Gilel, el calendario de Gilel segundo, estamos 5 de Sivan, y mañana ya en la tarde, mañana al atardecer, ya es 6 de Sivan, y para algunos pues ya saben qué significa 6 de Sivan, así que mañana para nosotros empieza ya Pentecostés, hermanos, desde la tarde, del caer la tarde ya empieza Shavuot, la fiesta de las semanas. Mañana en la noche ya empieza el día 50, ¿ok? Así que también es otro Shabbat para nosotros, es otro día sagrado. Hoy es un Shabbat semanal, y mañana es otro Shabbat. Mañana sería otro Shabbat desde el atardecer hasta el atardecer del día domingo. Así que bueno, pues tenemos dos Shabbat juntos, dos sábados sagrados, para aquellos que entienden el sábado como un día del Señor. Entonces, este día, mi querida familia, estamos nosotros introduciéndonos en el libro de Éxodo. Algunos dirán, ¿qué? ¿Éxodo? Sí, Éxodo. Pero este es Éxodo 2.0, hermanos. ¿Ok? Sí, algunos estoy tratando de llamarle su atención. Algunos dirán, ¿cómo que Éxodo? ¿No estás hablando de números? Sí, hermanos, este es el libro de Números, pero este es el libro de Éxodo repetido. Y usted se va a dar cuenta que estoy tratando de llamar su atención porque vamos a ver que este es un libro cuya estructura literaria es un paralelismo con respecto al libro de Éxodo. ¿Ok? Aquí vamos a ver los mismos acontecimientos que se ven en el libro de Éxodo. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, cómo en este libro, ¿sí?, el faraón maldice a Israel, y vamos a ver cómo Balaam bendice a Israel. ¿Sí? También vamos a ver aquí en este libro, hermanos, cómo se cuenta en el libro de Éxodo al pueblo de Israel, y aquí en este libro de Números también se cuenta al pueblo de Israel. En el primer libro nos indica una genealogía allí, y acá también nos indica una genealogía. ¿Sí? En el Éxodo también, en el capítulo 14, se narra el cruce del Mar Rojo. Y usted va a decir, ¿de dónde cruzan el Mar Rojo de nuevo en Números? No, hermanos, no necesitan ellos cruzar el Mar Rojo. Todos mueren, la primera generación, toda muere en el desierto. ¿Ok? Toda esa generación que sale de Egipto, la primera generación dice que se bautiza en el desierto, cruza el Mar Rojo y nace de nuevo. En Números tenemos el mismo acontecimiento, obviamente de otra manera. Dios se molesta con este pueblo y le dice, no entrarán en mi reposo. Ustedes, generación rebelde, no entrarán en mi reposo. Sus hijos entrarán. Así que aquí vemos un nuevo bautismo, ¿verdad? En donde la generación de la carne no entra a tierra prometida, sino la siguiente generación. ¿Ok? Entraremos un poco más en detalle en la medida en que avanzamos el libro sobre estos temas. Así que no te vayas a desesperar si no estás entendiendo lo que estamos hablando, ¿ok? En Éxodo 15, hermanos, nosotros, nosotros en Éxodo vemos que Faraón persigue al pueblo, ¿verdad? Y obviamente ellos, vamos a decir, mueren y nacen de nuevo en el desierto, en el mar Rojo. Pero también en Números, hermanos, el ángel de la muerte los persigue a ellos. Y de hecho no queda ninguno de esa generación vivo, excepto 2 personas. ¿Quiénes son estos 2 que viven y entran a tierra prometida? No. Josué y Caleb. Así son los 2 únicos personajes que entran a tierra prometida de esta generación. ¿Sí? ¿Cuál es el tema central del libro de Éxodo? El becerro de oro.
el becerro de oro, es el tema central del libro de Éxodo. ¿Cuál es el tema central del libro de Números? La rebelión de Coré. Son 2 actos de rebeldía. Por eso yo les voy a estar, ya los estoy guiando un poco a entender estos paralelismos que hay en estos 2 libros. ¿Sí ven? Estos 2 libros son, hermanos, son una imagen del uno del otro, como un espejo, ¿ok? Son paralelismos. Y estamos viendo que esta rebelión que hay en el Sinaí, este acto de rebelión de idolatría del becerro de oro, trae como consecuencia la consolidación de Moisés como intercesor del pueblo de Israel, como el capataz del pueblo de Israel. En cambio, la rebelión de Coré trae ¿qué cosa? Trae en cambio la consolidación de la autoridad de ¿quién? La autoridad de Aarón. El becerro de oro, trae como consecuencia la consolidación de su autoridad como intercesora de Moisés, como rey, vamos a decirlo de alguna manera, y en cambio en números se ve, o en Bamidbar se ve la consolidación de Aarón cuando florece la vara la vara de almendro, ¿verdad? Ante ese desafío de su oficio, de su nombramiento, ¿verdad? Entonces se consolida su autoridad como ¿qué? Como ministro del Señor. ¿Sí ven? Se consolida su autoridad como sacerdote. El sacerdocio se consolida para Aarón. ¿Sí? Así que vemos entonces que esto es más o menos es una imagen profética de lo que vendrá, hermano, en el milenio, cuando tengamos una rebelión de Gog y Magog. Eso lo veremos después también. ¿Ok? En Éxodo, hermanos, Moisés rompe las tablas. ¿Se acuerdan? Las tablas del testimonio, las 2 tablas de los 10 mandamientos. ¿Sí? Y en Números, Moisés golpea la piedra. ¿Se acuerda? Para que salga agua. 2 actos de alguna manera, son abruptos de Moisés que le condenan a él a no poder entrar a tierra prometida. ¿Ok? Así que en Éxodo 24, hermanos, Dios llama a 70 ancianos para que lo acompañen a Moisés. Y en Números 11, Dios pide a Moisés que reúna 70 ancianos también. ¿Sí? Así que en Éxodo se narra la sustitución de los primogénitos por los levitas, y en Números se consagra perfectamente a los levitas como sustitutos de los primogénitos. Y usted ve como Éxodo es un libro que culmina e inmediatamente viene el libro de Leyes, que es el libro de Levítico, para la primera generación. E inmediatamente, terminando el libro de Números, viene el libro de Deuteronomio, que es el libro de Leyes para la segunda generación. Y esto se lo he dado nada más como un bosquejo, mi querido amigo y mi querida familia, un bosquejo pequeño, ¿sí? Como para que nosotros entendamos que el libro de Números, en realidad, es un libro que Pablo lo está mencionando como un libro de advertencias. ¿Cuál entonces es el tema central tanto del libro de Éxodo como el libro de Números? Rebelión. ¿Ok? Ese es el tema central de estos libros, de los 2. Pero como estamos ya en el libro de Números, o en el libro de Bamidbar, en el libro en el desierto, que se conoce en hebreo, ¿verdad? Porque están en el desierto y ahora van a vagar 40 años por el desierto producto de su rebeldía. Pues estamos entendiendo, hermanos, que antes de entrar a leer un libro, nosotros tenemos que entender qué cosa, cuál es el propósito de Dios por el cual Él narra ese libro. No son hechos históricos nada más. Obviamente el libro está contando una historia, de hecho ni siquiera la está contando en un orden cronológico, ¿sí? Porque ustedes van a ver que Él empieza en el primer día del segundo mes y más adelante usted va a ver en otro capítulo, en cambio, que habla del primer mes. Así que bueno, vamos a ir avanzando en este libro y vamos a ir entendiendo un poco de cosas. Pero ¿qué es lo interesante? Es que entendamos, hermanos, cuál fue el propósito por el cual el libro de Números, o el libro para Dios, el propósito divino por el cual deja este libro, es como una advertencia. Este libro básicamente es una advertencia para los creyentes que vendrían luego. ¿Ok? Este podría considerarse que es el libro de la segunda venida. El anterior Éxodo es el libro de la primera venida del Señor. Este sería como el libro de la segunda venida y algo así. ¿Ok? Pero estamos en un libro, hermanos, en el que nosotros tenemos que entender su contexto. Tenemos que entender en qué contexto se llevan a cabo todas estas circunstancias. Ocurre una situación aquí en donde Dios le quita la primogenitura
a las tribus de Israel y se las da a los levitas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué trasfondo cultural de hecho hay aquí? Porque aunque es verdad que esto ocurre como consecuencia del comportamiento de unos primogénitos, el tema es que no ocurre por casualidad. Dios, por una razón cultural, le está quitando a los primogénitos el privilegio de ser sacerdotes. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo en el trasfondo cultural? ¿Por qué Dios justo aprovecha una circunstancia que cómodamente o convenientemente le quita a los primogénitos este privilegio de ser sacerdotes y ahora se los da a los levitas? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué los levitas ahora son aquellos que van a ocupar el cargo de los primogénitos? Y eso lo vamos a entender precisamente en esta noche. ¿Qué ocurre culturalmente aquí para que ellos hayan perdido ese privilegio? No es casualidad, algo ocurría en esa cultura y eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Así que estamos viendo, mi querida familia, que es importantísimo que nosotros consideremos esos aspectos culturales por los cuales se están dando estos acontecimientos. Nada ocurre por casualidad en este libro, pero sí tenemos que investigar un poco más a fondo qué es lo que tenemos. Así que antes de entrar ahora sí ya en el plato fuerte de este libro, pues vamos a saludar a aquellos que se conectan con nosotros el día de hoy y nos acompañan. Así que quiero saludar pues a mis queridos amigos que cada Shabbat se conectan a esta transmisión y nos acompañan nos acompañan cada viernes en la noche. Así que pues, si me permiten un ratito, quiero saludar a mi querido amigo Juan Carlos Suaste, que se encuentra en Estados Unidos. Gracias, Juan Carlos, por conectarte con nosotros. Un fuerte abrazo para ti, para tu querida familia, también para tu esposa, para todos allá. Así que también quiero saludar a Paolita Bustamante. Gracias por conectarte, Paolita. A Marisol también, quiero agradecerte esta comunicación. También quiero saludar a mi tía política y también pues allá hay cumpleañeros, hermano, que vamos a saludar el día de hoy. Tengo a la tía Digna que está de cumpleaños, está mi suegro también está de cumpleaños, Tania Vite está de cumpleaños. ¿Quiénes más están de cumpleaños por allí? Creo que los tres están hoy, hermano, celebrando un año más de vida, un año más de ese tesoro que el Señor nos regala, que es disfrutar de la vida. Así que un fuerte abrazo para ustedes y felicitaciones. También quiero saludar pues a Belkis, a su esposo, a Álvaro, para Carmita Peláez también, para mi queridísimo amigo y para Romina, su esposa, para Wilson Sánchez Jr., tercero, sí, un fuerte abrazo para ti y también para Romina y para la más pequeña de la casa, para María Romina también un fuerte abrazo para esta niña preciosa. También pues quiero saludar a Álvaro Israel Rodríguez, también quiero saludar a mis queridos sobrinos, a Luis Ferrín, a Milena, Malena y a todos mis sobrinos que se conectan, a mis cuñadas también, pues para María Esther y también para Ceci en Madrid. Un fuerte abrazo para ustedes, mi querida familia. También quiero saludar a Manuel, ¿sí? Manuel Proaño, mi gran amigo Manuel Proaño, para Paulinho Edu Delgado, también para Edu Fernández, un fuerte abrazo para ti, mi querido Edu. Y también para Urilla Benz, un fuerte abrazo para todos ustedes. Así que si algún nombre por allí se me escapa, pues en el transcurso de la transmisión voy a ir igual saludándolos, ¿no? Sí, para mi tía, como dije, mi tía política, para Rosita Verduga, también Burham, para ustedes un fuerte abrazo. Y también pues tengo un invitado especial aquí el día de hoy, para mi querido Robert Fonfay, también pues un fuerte abrazo para ti aquí. Te tenemos como invitado especial esta noche. Y bueno, familia, entonces, como les indicaba, vamos a entrar ahora sí pues en este libro maravilloso que es el libro de Números, que se lo conoce de la Septuaginta como el libro de Números, pero en realidad para nosotros que estudiamos la Torá, este libro lo conocemos como el libro de Bamidbar. Y ahora, Bamidbar tiene algo interesante, hermanos, que en realidad el libro se llama Bamidbar. También está Rocío conectada el día de hoy, así es, la persona que le pone la sazón a mi vida, mi amor. Así que ya un abrazo fuerte también para ti. Para Lilia Rosario también, gracias por conectarte el día de hoy, mi querida Lilia, y espero pues allí podamos disfrutar de
de esta transmisión. Gracias de todo corazón. Ahora, yo les decía, aquí ocurre algo interesante. Este libro empieza, hermano, con el censo de los israelitas. Pero es interesante porque el censo de los israelitas, hermano, pero si ya había hecho el censo el año pasado, y otra vez hay un censo. ¿Cuál es la razón de hacer un censo inmediatamente después de haber hecho uno? El año pasado recién hubo un censo cuando salieron de Egipto y ahora están haciendo otro. Y el tema es interesante porque ahora, mientras al principio se quería saber cuántos varones habían saliendo de Egipto, lo interesante, hermanos, es que Dios no quería que su pueblo se cuente. Entonces, aquí ocurre algo realmente como casi contradictorio. Por un lado, Dios le dice a Abraham que su pueblo sería incontable, ¿verdad? Que su pueblo no se podría contar, y por eso es que dice, ven, sale de la tienda y mira hacia el firmamento y dime si puedes contar las estrellas. Entonces, obviamente, pues a Abraham le dice, ¿cómo voy a contar yo las estrellas? No se pueden contar las estrellas, pues así será tu descendencia. Entonces vemos cómo las estrellas, les indicaba la semana pasada, representan pueblos también, así que representan gentes, ¿ok? Y el sol y la luna también representan, en cambio, autoridades divinas, ¿verdad? El sol que representa al Ser Supremo, a nuestro máximo Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Rey del universo, y también tenemos a su Hijo, ¿verdad? Representado en la luna, la imagen visible de ese Dios invisible, ¿ok? Que algún día tendremos el privilegio y el honor de estar delante de ellos, cara a cara, como dice el Señor. Claro que tenemos que llevar a cabo un proceso de santificación para poder llegar a ese tiempo y a esa circunstancia. Entonces, el libro de Números empieza con un censo, se está contando la gente. Solo que en esta vez, hermanos, el propósito del conteo no es saber cuántos son, ¿sí? Sino saber con cuántos se cuenta. ¿Ok? Qué gran diferencia, hermanos, porque yo, por ejemplo, puedo tener yo un grupo de soldados o un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de soldados en un batallón y decir, bueno, ¿cuántos son aquí? Pues aquí estamos 500 en este batallón. Ah, ok, pues hay que cruzar un campo minado. ¿Cuántos quieren ir? Y esa es la gran diferencia, ¿sí ve? Una cosa es saber cuántos son y otra cosa es saber cuántos quieren, con cuántos se cuenta para una misión. Y en este caso, hermanos, era la misión de ¿qué? La misión de prepararse para la guerra. Por lo tanto, se está contando con un propósito militar, ¿ok? Se está contando con el propósito de ir a la guerra. ¿Cuántos son los soldados con los que el ejército de Israel cuenta para ir a la guerra? ¿O con cuántos Moisés cuenta, o Dios cuenta, para ir a combatir a sus enemigos a la hora de ir a tomar tierra prometida? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo aquí. Ese es el contexto de este primer conteo, ¿sí? Luego se hace pues el censo del resto, se termina el censo de las 12 tribus y luego se cuenta la tribu se hace la distribución, de hecho, se hace una distribución logística, también se colocan tribus al norte, al sur, al este y al oeste, en función de la ubicación del tabernáculo, ¿ok? Se ponen al este 3 tribus, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur y 3 tribus al occidente, ¿verdad? Y al oriente. Entonces, están distribuidas y adicionalmente, hermanos, se ubican también a las tribus de los levitas, que eran 3 familias, ¿verdad? También se las ubica alrededor del campamento en la zona más interna del campamento. Así que estamos viendo una especie de anillos de seguridad, ¿verdad? Y a la vez de santidad del campamento, ¿ok? Entonces vemos aquí que se está haciendo una distribución en función de unas divisiones militares. O sea, ahora ya Israel se está conformando como ya no es un pueblo que sale del desierto, hermanos, un pueblo de esclavos. Este es un pueblo que ahora se está conformando como un estado. Sí, ya se está comenzando a comportar ya como una nación organizada. Ya no es una nación, ya no es un pueblo ahí que salió, ya no es una muchedumbre de personas. Ahora se está conformando ya como una nación organizada a nivel militar y a nivel
religiosos. Esto es una organización ya, ¿ok? Así que es importante que determinemos eso. A ver si me cambias de red y nos conectamos a una red un poco más rápida, ¿sí? A ver si nos conectamos y nos conectamos a una red que pueda... así es, a ver si lo conseguimos allí. Vamos a tener un pequeño retorno y efectivamente tengo una conexión un poco más lenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego tenemos ya en el capítulo 2, mi querida familia, pues como les indicaba ya, las divisiones militares, ¿ok? Y luego entramos en el capítulo 3, en donde nosotros ya entramos ahora sí a hablar del tema de los levitas, hermano, ya las obligaciones. Y ocurre aquí algo interesante porque ya Dios comienza a asignarles oficio y función, que es importantísimo eso que entendamos, porque muchas veces nosotros, hermanos, usurpamos oficios y funciones producto de nuestra ignorancia. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Se hace un censo de los levitas y ahora podemos nosotros también entender que a esta familia que ahora ocupa el lugar de los primogénitos, por una razón que les voy a indicar, ellos ya comienzan a desempeñar unas funciones muy específicas que a los demás no se les permite. De hecho, cualquiera que invada la función de los levitas dice que debe ser muerto. Así que no es broma, esto de aquí es un tema muy serio aquí en cuanto a la jerarquía y vamos a decir, ese espacio sagrado que ellos ocupan dentro del campamento. ¿Sí? Luego vienen pues ya las obligaciones de los levitas en el capítulo 4 y terminamos la porción del día de hoy. Ahora, es interesante, como les decía yo a ustedes, que los levitas, hermanos, entran a ocupar el lugar de los primogénitos. Pero hay que entender cuál es el trasfondo aquí, cultural. ¿Qué está ocurriendo a nivel cultural, hermanos, por el cual están retirándoseles a ellos el sacerdocio? Usted va a decir, bueno, ¿y dónde dice que los primogénitos eran sacerdotes en el texto bíblico? Pues si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 19, especialmente versículo 22, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí precisamente se habla de sacerdotes cuando todavía no estaban nombrados ningunos sacerdotes. Los levitas recién son nombrados como sacerdotes en el libro de Levítico. Y nosotros todavía estamos en el libro de Éxodo, capítulo 19, y ya se habla de sacerdotes. De hecho, miren, les voy a leer lo que dice el texto en el versículo 22. Versículo 22 del libro de Éxodo, capítulo 19. Dice, incluso los sacerdotes que se acerquen a Hashem, que se santifiquen, para que Hashem no haga estragos con ellos. ¿Cuáles sacerdotes si todavía no se habían nombrado sacerdotes y ya se están nombrando sacerdotes? Y luego continúa en el versículo 23. Moshe respondió a Hashem, el pueblo no ascenderá al monte Sinaí, pues tú ya nos advertiste, diciendo, pon límites al monte y santifícalo. ¿Ya? Entonces, en este capítulo, mi querida familia, está claramente indicándonos el Eterno que aquí hay sacerdotes, ¿ya? Y les dice que se santifique para que no haga estragos con ellos. Pero, hermanos, todavía no estaba definida ese oficio para los Coanim. Acuérdense que todavía en el capítulo 19 no ocurre el becerro de oro. El becerro de oro ocurre posteriormente, mi querida familia. Eso ocurre ya en el capítulo... les voy a indicar en qué capítulo nosotros tenemos, en el capítulo 32. Y en el capítulo 32 recién nosotros tenemos el problema del becerro de oro. Entonces, ¿cómo es que se menciona una especie de casta sacerdotal en el capítulo 19? ¿A quiénes se está mencionando? Pues obviamente por inferencia estamos dándonos cuenta que aquí se está nombrando a los primogénitos. De hecho, yo quiero leerle a usted un texto que aparece aquí en este libro, muy interesante, que se los recomiendo, que se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, Antiguo Testamento, el trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento. Y esto a mí me da la luz que necesito para poder entender lo que ocurre. Ya les voy a explicar qué pasa. Dice, el primogénito era responsable de mantener, ¿verdad? Mejor va a ir un poquito más atrás, porque así usted va a tener el contexto. Y dice, los levitas los levitas en lugar de los primogénitos. Aquí nos hace una aclaración y dice, en el mundo antiguo,
Muchas culturas exhibían un culto a los antepasados en el cual se derramaban libaciones en nombre de los antepasados muertos. Ojo, ¿sí? Cuyos espíritus entonces ofrecían protección y ayuda a los que aún estaban con vida. En Babilonia, el espíritu desencarnado Utuki y el fantasma Etemú podían volverse muy peligrosos si no se los cuidaba y a menudo eran objeto de encantamiento. El cuidado de los muertos comenzaba con un entierro adecuado y continuaba con dones sucesivos y honras a la memoria del nombre de los ya fallecidos. ¿Sí? El primogénito era responsable de mantener ese culto a los antepasados muertos y por ende heredaba los dioses familiares. Ya le hemos hablado antes de eso. A menudo imágenes de antepasados fallecidos. Mientras que el culto a los antepasados o culto funerario no era correcto para los israelitas. Los pronunciamientos de los profetas dejan en claro que era una costumbre en que se desviaba la gente común. Ahora, ¿qué estamos viendo entonces, hermanos? Que quienes actuaban realmente como ministros o como sacerdotes eran los primogénitos, pero ellos en realidad, ¿qué estaban haciendo? Eran ministros de muertos, eran ministros de antepasados. De hecho, estamos leyendo que muchos de sus estatuillas idolátricas eran realmente de familiares ya muertos. Otra cosa interesante, hermanos, es que aquí el primogénito es el que estaba trayendo la idolatría, el que continuaba con esta idolatría familiar. Dios está convenientemente aprovechando la circunstancia del becerro de oro, que no es una casualidad, mi querida familia. Cuando ocurre el evento del becerro de oro, precisamente son los primogénitos los que llevan a cabo este acto idolátrico. Son los primogénitos los que levantan una efigie, un culto a un ser idolátrico. Entonces, ellos solo están manifestando lo que en esencia eran. Eran idólatras todos los primogénitos porque ese era su rol familiar, ¿verdad? Dios está cortando eso al no permitir que ningún primogénito trabaje en su templo, porque los primogénitos habían contaminado su rol. Lo mismo que ocurría con las mujeres. ¿Por qué Dios no le permite a las mujeres entrar a los templos para que sean ministras de templo? Precisamente porque ellas habían corrompido su rol y se habían convertido en vírgenes de templo para actos de fornicación. Entonces Dios no quería en absoluto que se crea que su templo, su lugar de adoración, se parezca tan siquiera a los cultos y los ritos, así como los templos paganos. Dios está completamente haciendo una diferencia, separando no solamente a las mujeres, sino también a los primogénitos varones, porque si no, se habría creído que el templo de Dios también era un templo de adoración pagana o de adoración a los muertos, porque en ese tiempo, familia, los primogénitos eran aquellos que tenían ese ministerio, si podemos decirlo. Ellos heredaban esa función, ese rol, ese oficio. Así que Dios convenientemente con el becerro de oro está cortando completamente, está quitándoles, arrebatándoles ese rol y se lo entrega a los levitas para que sean ellos los que ahora sean los ministros del Señor. Aquellos que habían defendido el honor de Él, porque en el caso del becerro de oro ellos no participaron de ese acto idolátrico, ¿verdad? Entonces Dios tiene todo esto preparado para que convenientemente, como digo yo, en función de lo que históricamente está ocurriendo, se justifique el por qué ellos no deben participar ahora sí de los actos relacionados con el servicio al Eterno. ¿Ven? Porque ellos culturalmente estaban asociados con el servicio de los muertos y las mujeres con el servicio de la prostitución. ¿Ok? Entonces por eso Dios no quería en absoluto que esto se malinterprete como un lugar parecido a esos otros lugares de adoración. De hecho, hermano, en el tiempo antiguo se creía que los que contaminaban el templo eran los demonios, que había que cuidar el templo de los demonios, que había que cuidarlo de los espíritus malignos. No, hermanos, había que cuidarlo era de los hombres que traspasaban
los perímetros de santidad, y por eso vamos a ver que Pinhas actúa de esa manera más adelante. Vamos a ver cómo él actúa protegiendo el perímetro de santidad cuando Cosbi y Zimri, ¿verdad?, quieren acostarse y tener un rito sexual al pie del tabernáculo. Imagínense ese horror. Por eso es que él actúa y los lancea a los dos y los atraviesa con una lanza. Él está actuando en función de su rol de la defensa de la santidad de ese lugar. Así que es interesante, mi querida familia, cómo vamos entendiendo ahora qué está pasando, por qué es que están ocurriendo estos antecedentes. Vemos que primero Dios llama a todo Israel su primogénito, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 2 de Éxodo, llama mi primogénito, ¿verdad? Pero luego vemos cómo Dios ya no llama a todo su pueblo primogénito, ahora llama a los levitas primogénitos, ¿verdad? Pero en el monte Sinaí dice, yo quiero que ustedes sean un pueblo de reyes y sacerdotes, si quiere que todos sean, pero de repente ya no los coge a todos, ahora coge solamente a los levitas. Y es que Él está escogiendo a una casta muy especial para que estén cerca de Él. ¿Qué casta está usando? Una casta que no tiene absolutamente vestigio de idolatría. Por eso es que, hermano, entendamos que cuando Jacob llega a tierra de Labán, de su suegro, y se encuentra y se enamora de Raquel, bueno, ahí ocurre una situación, y es que él tuvo que heredar esos ídolos que tenía su suegro, porque él se convirtió en el hijo de la casa. Labán solo tenía hijas, no tenía hijos. Los hijos le llegaron después, los varones. Él solo tenía hijas, así que él tomó ese lugar del primogénito de la casa, y por eso es que a él, pues, vamos a decir de alguna manera, le tocaba cuidar o heredar esos ídolos y por ende quedarse en esa tierra, porque él tenía que cuidar ese legado familiar de los ídolos, que en este caso eran también parientes que habían muerto a los que se les hacían estatuillas, hermano. ¿Ok? Miren cómo era la cultura antigua, cómo pensaba. Interesante, hermanos, pero no es muy diferente de lo que nosotros pensamos hoy. Hoy también se le rinde culto a los muertos en algunas tradiciones, ¿verdad? Ya no todas, pero todavía se rinde culto a los muertos, ¿verdad? ¿Sí? Y hay una gran diferencia, hermanos, entre recordar a un muerto y hacerle un culto a un muerto. ¿Sí? Hay una gran diferencia en eso, ¿no? La Biblia nos habla de recordar a nuestros antepasados, pero no de hacerles ningún culto idolátrico, pues, hermano, ni de pensar en que, como a veces escuchamos, no es que el Señor, no es que mi pariente me mira desde el cielo, o mi pariente, o mi mamita, mi papito, mi hermanito está en el cielo y me cuida. Eso, hermano, ese es un acto idolátrico, hermano. Esa es una distorsión de este concepto que estamos viendo aquí. Una cuestión es recordar a un ser fallecido, como por ejemplo recordamos a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos están muertos, hermano. Están muertos, pero nadie le hace ningún culto al rey David. Nadie le hace ningún culto a Abraham, a Isaac o a Jacob. Solo los recordamos. Son nuestros patriarcas. Pero nosotros no hacemos un culto, ni estamos diciendo que, hermano, nosotros estamos esperando que Abraham nos cuide desde el cielo, pues, familia. Sí, eso ya es una distorsión precisamente idolátrica, eso es tendiente a conducirnos a la idolatría. Si ven cómo el hombre sigue manifestando esa postura idolátrica, por eso Dios le quitó a todo primogénito varón, le quitó el privilegio de servirlo a él, porque desafortunadamente ellos fueron los que condujeron al pueblo a adorar el becerro de oro. Es interesante saber eso. Así que por eso tenemos nosotros que, continuando con eso, vamos a ver cómo en el capítulo 3 los levitas ahora toman el lugar de todos los primogénitos y ellos son los que se van a encargar del servicio. Ahora, dentro del servicio había el servicio de llevar a cabo los sacrificios, los ritos, que ese es vamos a decir, el ministerio sacerdotal. Entonces está el servicio sacerdotal y aparte de eso hay 3 funciones más adicionales. Adicionalmente a eso hay aquellos que tienen que cuidar las estructuras exteriores, aquellos que tienen que cuidar los utensilios, o sea, cargarlos, armar, desarmar y transportar, y también aquellos que tienen que cuidar el perímetro, tienen que cuidar que no hayan intrusos en el campamento, en el tabernáculo, que nadie entre a este lugar, porque este lugar era un lugar santo. El tabernáculo era sagrado, hermanos, no se podía entrar allí. Los únicos que podían entrar al tabernáculo tenían que ser sacerdotes. ¿Sí?
Ahora, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente del linaje de Aarón, ¿verdad? Y por ende, pues, de los dos hijos que le quedaron, que fueron Itamar y Eleazar, es que viene la descendencia de los sacerdotes, que de hecho se traslada luego a través de Eleazar y Pinhas, Sadoc, etcétera, ¿verdad? Esa fue la línea sacerdotal que quedó establecida como la línea, el sacerdocio aprobado por el Eterno, y dice que este sacerdocio fue entregado a perpetuidad. O sea que, hermanos, nosotros seguiremos viendo a estos levitas llevando a cabo el servicio de el sacerdocio en el templo en el milenio. Lo vamos a ver, ¿sí? Así que eso es interesante, porque algunos tal vez no entienden que nosotros vamos a un gobierno teocrático, vamos a vivir bajo un régimen, ¿verdad? Celestial, va a ser un régimen celestial el que viene a tomar posesión del trono en la tierra. El Señor, nuestro Señor, ¿verdad? El Mesías va a venir a tomar posesión de su reino y va a gobernar la tierra. Y va a haber un templo, porque el Padre no va a venir inmediatamente. El Padre va a venir al finalizar un tiempo, que es el milenio, ¿verdad? Terminando el milenio, ahora sí, vendrá el Padre con su nueva Jerusalén, a cielos nuevos y tierra nueva. Así mismo. ¿Va a haber un tercer templo? Precisamente eso es lo que narra Ezequiel. Ezequiel es un libro que narra el tercer templo, porque ese templo, en las características que se mencionan, no se ha construido todavía. Ese templo, especialmente en Ezequiel 44, te está narrando allí que vamos a tener un templo, ¿verdad? Aquí en la tierra, no en el cielo, es aquí en la tierra. ¿Ok? Y que obviamente quien se sentará allí en el Azará, en ese templo, será el Mesías. Él no entrará, hermanos. Él no entrará al templo, sino que los únicos que podrán entrar al templo serán los que tienen linaje levita. Acuérdense que Jesús o Yeshua no es levita, ¿ok? Él es judío. Él pertenece a otra tribu, a la tribu a la que se le heredó, ¿qué? A la que se le heredó el reinado. Por eso David es judío, ¿ok? Jesús es judío. Pero va a haber una casta, que es la casta levita. Esta es la casta sacerdotal, que es la única que va a poder entrar en el perímetro de los sacerdotes. Por eso es que Jesús nunca entró al templo, ¿verdad? Jamás usted escuchó que Jesús entró al templo o que Yeshua entró al templo cuando vino aquí en su primera ocasión. Él andaba en los alrededores hasta donde los israelitas podían entrar, pero como sacerdote, como judío, él no podía entrar a los perímetros que estaban reservados para los levitas. Él jamás pudo entrar al lugar santo, nunca pudo entrar al lugar santísimo en la tierra, porque ese perímetro estaba reservado para los levitas. Y él no es levita, él es un judío de la tribu de Judá. Y cuando venga, eso no va a cambiar, hermanos, porque la realidad del perímetro, de la realidad terrenal, es que hay una ley eterna que dice que los que ocuparán en la tierra ese sacerdocio eterno serán los levitas. No dice que lo ocuparán los judíos. Lo que sí viene el Señor a ocupar es el reinado, porque aquí Él va a continuar con el reinado de David. ¿Quién se va a sentar en el trono de David? Yeshua se va a sentar en el trono de David, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque a ellos se les dio precisamente esa herencia. A Judá se le dio el reinado y a Leví se le dio el sacerdocio. Entonces tenemos nosotros allí claramente distribuidas los oficios y con sus funciones. Por lo tanto, a quienes les correspondía cuidar el perímetro del templo era a los levitas. Por eso es que usted en el Nuevo Testamento, yo no sé si usted lee, que ahí decían los guardias del templo. Usted encuentra por todos lados los guardias del templo que querían coger a Jesús. Los guardias del templo que cogieron a Pablo. Los guardias del templo que cogieron a Pedro. ¿Por qué, hermanos, están metidos los guardias del templo por todos lados? ¿Cómo es eso de que guardias del templo? ¿Y no habían romanos ahí que cuidaban que eran militares? ¿Por qué habían guardias del templo y quiénes eran ellos?
Pues los guardias del templo que se mencionan en el Nuevo Testamento son todos levitas. Todos levitas que cuidaban las 24 puertas que tenía el templo. El templo tenía 24 puertas, de las cuales 3 puertas eran cuidadas por sacerdotes porque eran las más internas, y las otras puertas, las 21 otras puertas eran cuidadas por levitas. Hermanos, levitas armados. Ellos no solamente estaban armados de valor, estaban armados con armas de verdad y tenían autorización para matar a cualquiera que traspase ese lugar. De hecho, habían levitas que cuidaban que ningún incircunciso entre en el templo, en el perímetro del 500 por 500 si no estaba circuncidado. ¿Sí ven? No podía entrar ningún incircunciso. ¿De qué se acusó a Pablo? Precisamente de hacer que gentiles entren en el templo, lo cual que era, ese era un delito grave porque está estipulado en la Torá que ningún extranjero puede entrar en estos lugares. Y cuando habla de un extranjero, no solamente está hablando, hermanos, de un extranjero como un forastero. Por ejemplo, un judío era un extranjero para el Azará. ¿Qué significa extranjero? Un extraño. Cualquier extraño era asesinado, hermanos, si se acercaba a ese lugar. Por eso es que Pablo fue apresado, acusándolo de ¿qué? De haber hablado contra el templo, de haber hablado contra el pueblo, ¿verdad? Y haber hablado contra la ley. Y él dijo que eso realmente no era verdad. Ok, él defendió su inocencia respecto a esas acusaciones, porque él nunca habló contra el templo. De hecho, una acusación que se le hace a Yeshua también, ¿cuál fue? De que él había hablado contra el templo, ¿se acuerdan? Él había hablado contra el templo, cuando él dijo que él derrumbaría este lugar y en 3 días él lo levantaría, ¿se acuerdan? Pero él estaba hablando de su cuerpo. Más el que escuchó, los que escucharon, que dijeron, él dijo que iba a derrumbar este lugar. Y esa era hermanos, esa era una afirmación muy grave. Afirmar que iba a derrumbar el templo, esa era una acusación, o sea, eso era una afirmación gravísima, hermanos. Pero Jesús no se estaba refiriendo, obviamente, a ese lugar, que obviamente sí sería destruido por los romanos en el año 70. Así que de alguna manera profética estaba hablando de que ese lugar sería destruido, pero no se estaba refiriendo en ese momento a ese acontecimiento, sino a su cuerpo, que sería crucificado y resucitaría al 3er día. ¿Ok? Así que estamos hablando de que el tabernáculo en el desierto, hermanos, no era un lugar al que usted podía entrar. De hecho, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento que el velo se rasgó, recuerda, hermano, que se pintaron 2 querubines allí. Habían querubines bordados en las cortinas del templo. ¿Por qué habían querubines bordados allí? Porque ellos eran custodios de ese lugar. De hecho, cuando estuve en mi viaje, en esta ocasión que fui para Medio Oriente, tuve la oportunidad, hermanos, de encontrar este querubín. Sí, y se lo voy a mostrar. Algunos ya lo conocen. Este es un querubín babilónico. ¿Sí? Lo tengo solamente como un objeto, hermanos, de exhibición académica, pedagógica. Yo no colecciono estas cosas, sino estrictamente cuando lo vi, consideré que era importante que ustedes lo puedan conocer, ¿verdad? Este es un querubín babilónico. Estos querubines estaban a la entrada de la ciudad de Babilonia, como custodios de la ciudad. ¿Sí ve? Entonces, el principio es custodiar un recinto. Por eso las cortinas del tabernáculo tenían querubines. Y cuando el velo se rasga, hermanos, aunque Pablo hace allí una relación un poco midrashica, hace una relación un poco más espiritual, y dice que ahora tenemos libre acceso al trono, ¿verdad? Entendamos que en realidad le está hablando de regresar al Edén, porque donde habían 2 querubines era en el Edén. Y si un velo se rompe y los querubines se alejan, ¿qué es realmente lo que quería transmitir el Señor cuando se rompió ese velo? El Padre que quería transmitirnos que ahora tendríamos acceso al Edén. Podríamos retornar nuevamente al lugar de donde fuimos desterrados. Por eso ahora tendríamos acceso al trono.
¿Por qué? Porque ¿dónde estaba el trono celestial al principio? Estaba en el jardín, hermanos. Allí estaba el trono de Dios inicialmente, solo que Dios se retira producto del pecado y la muerte. ¿Ok? Pero allí estuvo. Así que lo que estamos viendo es una imagen profética de nuestro retorno. Por eso es que Pablo habla de que ahora tenemos libre acceso al trono. Pero ¿quién ha ascendido al trono, sinceramente, el día de hoy? Ninguno ha accedido al trono. ¿Quién de nosotros, sinceramente, ha tenido acceso al trono? Una cosa es que nosotros oremos al Padre, una cosa es que nosotros tengamos un mediador que intercede por nosotros en el trono, pero ninguno de nosotros ha ascendido al trono, en absoluto. Por lo tanto, ese acto no se ha cumplido. Lo que Pablo está es narrando el retorno de los hijos de Dios de regreso al Edén. Por eso es que esos querubines que cuidan el lugar más sagrado de Dios, el jardín, están reflejando precisamente que no se puede acceder al lugar santo a menos que Dios lo permita. Y en este caso estamos viendo también cómo la casta levítica, la casta de alguna manera sacerdotal, la que Dios quiere que cuide de sus cosas, ¿verdad? Fue precisamente la que más celo tenía de sus cosas santas. Entonces a esta tribu, a este grupo familiar, Dios le está confiando el cuidado de sus cosas. Por eso es que pone a los levitas al cuidado del perímetro del tabernáculo, ¿sí? Y obviamente a los sacerdotes levitas al servicio en el tabernáculo. A ellos se les da acceso, se le da un acceso que es restringido para los demás, se le da un acceso a las áreas. De hecho, el acceso, vamos a poderlo decir de alguna manera, tiene como perímetros, como anillos de seguridad. Usted tiene el campamento, mire, usted tiene el campamento en donde están las 12 tribus, 600,000 varones. El campamento que está custodiado por guardias de seguridad de esas tribus. No es que el campamento, hermanos, estaba y cualquiera podía entrar allí. No, el campamento exterior, el campamento donde estaban asentadas las tribus de Israel, en 3 tribus por cada esquina, hermanos, a su vez tenía que guardias que cuidaban el perímetro de la nación. Luego ese era el primer anillo de seguridad. El segundo anillo de seguridad para llegar al rey, para llegar al trono del rey, el segundo anillo de seguridad, hermano, eran los levitas, porque los levitas estaban alrededor del tabernáculo. Eso lo vamos a leer más luego. Usted ve cómo las 3 familias levitas se ubican, una familia al norte, una familia al sur, una familia al oeste, y Aarón con Moisés y sus familias se ubican al este. ¿Ok? Ese es el segundo anillo de seguridad para tener un contacto con Dios. El tercer anillo de seguridad, hermanos, es la puerta del acceso al tabernáculo. A esa puerta solo podían entrar los sacerdotes, no podían entrar los levitas. Es por eso que solamente habían sacerdotes como guardias en ese lugar. No habían levitas si no eran sacerdotes como guardias. Los que eran guardias eran los que estaban en el perímetro exterior del tabernáculo. Y el único que podía entrar al lugar más sagrado del tabernáculo, que es el lugar santísimo, era Aarón. Ni siquiera sus hijos podían entrar allí. O sea que el anillo de seguridad más íntimo era el que resguardaba a Aarón. El anillo de seguridad más íntimo era el que cuidaban los querubines con esta cortina, al que solo Aarón tenía acceso. ¿Sí ve? Era realmente un recinto que tenía niveles de santidad y por ende niveles de seguridad. Ese es el tabernáculo, ese es el campamento de Israel. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo Dios para resguardar esto? Está conformando un regimiento militar. ¿Ok? Entonces, vemos cómo, entonces, a partir de aquí, se comienza ya a conformar Israel como una nación organizada. Y vamos a ver cómo se define el sacerdocio. Ya se definió quién es el que manda, ahora se define quién es el que ministra. Vamos a verlo eso a través del libro de Números. ¿Quién es el que, a qué familia o a quién se lo consagra ya, se lo consolida como el que va a ministrar
para Dios en este pueblo. Acuérdense que viene un acto de rebelión, la rebelión de Coré de la que le hablé, esa la vamos a ver más adelante en las siguientes semanas. Pero en esta semana, en donde solamente estamos estudiando capítulo 1 al capítulo 4, vamos a conocer un poquito entonces, ahora sí, en la lectura, y vamos a ir explicando de qué se trata esto. Espero haberles dado una introducción que les dé luces de lo que estamos leyendo. Como ustedes van a ver, si se dan cuenta, como dije, este es como Éxodo 2.0. ¿Sí? Este es el versión 2.0 del primer Éxodo. Este es el segundo en donde ya parten y desafortunadamente pues van a pasar un año por cada día que entraron a hacer una inspección de tierra prometida, la cual Dios no ordenó, sino que fue por iniciativa propia, que fueron ellos a reconocer la tierra. Cuando fueron a reconocer la tierra, estuvieron 40 días haciendo un reconocimiento de la tierra y regresaron con mal informe. Y como regresaron con mal informe, que dijo, ustedes no entrarán en mi reposo. Sí, porque ustedes han infundido temor al pueblo y encima han hablado mal de mí. Así que bueno, ese es más o menos el contexto de el libro de Números, un bosquejo, mi querida familia. Entonces tenemos aquí dos partidas, la primera partida que se hace de Sinaí, la segunda partida que se hace de Parán, y pues obviamente llegan hasta Moab, y allí ya en Moab ellos reciben la segunda generación, porque toda esta generación murió en el desierto, hermanos, producto de su rebeldía. Como les dije, el tema central del libro de Números es la rebeldía del pueblo, y por ende esa rebeldía hizo que todo este pueblo, hermanos, desaparezca. La primera generación que salió del desierto, a la que Dios le dice, ustedes que vieron mis maravillas, ustedes que vieron cómo yo destruía al faraón, ustedes que vieron las 10 plagas, ustedes que vieron cómo abrí el mar rojo, ustedes que vieron que les convertí el agua amarga en agua dulce, ustedes que vieron y me vieron, que escucharon los truenos y escucharon los relámpagos, a quienes le di las 10 tablas, ustedes vienen a rebelarse contra mí, a poner en duda lo que yo estoy ofreciéndole a Abraham, lo que yo le he ofrecido a él, porque acuérdense que ellos eran solo los beneficiarios de esa promesa. Entonces Dios se molesta con este pueblo porque este pueblo es incrédulo. Ahora entiende por qué el libro en el que habla Hebreos 3, usted se acuerda, Hebreos 3, habla de todo esto. Hebreos 3, ¿qué habla? Dice, advertencia en cuanto a la incredulidad. Este pueblo era incrédulo, hermanos. Ya Dios había hecho tantas maravillas y les está ofreciendo que los va a ingresar a tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Y encima traen un racimo, digo, que no pueden ni cargar con chulla persona, sino que vienen trayéndolo entre dos. ¿Usted se imagina que este pueblo, aún así, con todas estas maravillas, con una piedra que proveía agua en el desierto, que luego dice Pablo, ese era el Cristo que andaba con ustedes, pues aún con todo eso, este pueblo no creía, hermanos, que Dios era capaz de ingresarlos a una tierra que él había considerado dársela a Abraham. No me va a decir que eso era un acto de incredulidad. De hecho, entonces vemos cómo el capítulo 3 de Hebreos, que lo vamos a leer más luego, ¿sí?, hace una alusión a este tema, ¿verdad? Por eso es que le dice, ustedes, dice aquí, dice, por tanto, juré en mi ira, dice el versículo, capítulo 4 también, 3 y 4, dice capítulo 4, versículo 3, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, está hablando del milenio. No entrarán al milenio ustedes porque ustedes vieron mis maravillas, fueron testigos presenciales y ustedes aún así no me creen. Es importante porque nosotros, hermanos, somos un pueblo acostumbrado a pedirle señales a Dios. ¿Sí? Aún hoy somos un pueblo incrédulo. Nosotros creemos, ¿por qué? Porque vimos un milagro. Y aún viendo el milagro, hermanos, que uno que ya estaba condenado a muerte ahora resucita, ya muerto en vida, se sana de lo que sea, resulta que el pueblo puede ser tan incrédulo que decir, no, lo que pasa es que la realidad, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo sanó la medicina que se tomó, hermano. Eso fue lo que lo sanó. ¿Sí? O de repente sobrevivió a una tragedia en la que debía morir o debía perderse algo y Dios rescata eso y que dice, no, lo que pasa es que fueron mis abogados. Fue el abogado que yo tenía, ese abogado que era bueno, ese fue el que me ayudó con eso, ¿verdad? O fue mi dinero con el que yo hice una gestión con la que yo conseguí aquello. Cuando sabemos perfectamente, hermanos, de que si no hubiera sido por voluntad del Eterno,
eso no hubiera sido posible. Ese es un acto milagroso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el hombre, a pesar de que ve la mano poderosa de Dios en él, el creyente ve la mano poderosa de Dios en su vida, a veces, hermanos, hay creyentes que no le creen a Dios. Entonces, hay una advertencia que está dejando aquí, y se las voy a leer. Hay una advertencia que deja la carta a los Hebreos en el capítulo 3 y 4, que es conveniente leerla porque está haciendo precisamente alusión al libro de Números. Y dice: por tanto, hermanos, santos, partícipes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está comparando a Moisés con Jesús o Yeshua. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, todas las cosas, es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermano, tengan mucho cuidado, hermanos, cuando usted escucha que esa famosa expresión de la salvación no se pierde. Hermano, está diciendo claramente que si nosotros no retenemos la fe hasta el final, vamos a no ser dignos de entrar en tierra prometida. Dios a este pueblo le prometió entrar a tierra prometida. La pregunta es, ¿entró este pueblo? Los padres no entraron, familia. Entraron los hijos. La incredulidad hizo que ellos no puedan entrar, porque ellos eran carnales. Querían comer, ¿verdad? De hecho, cuando hicieron un becerro de oro, se pusieron a bailar y a prostituirse. ¿Sí ve? Fue un pueblo al que le gustaba, ¿qué? Disfrutar de los placeres del mundo. Y cuando hablo de los placeres del mundo, hermano, estoy hablando de los placeres inmorales del mundo. Darle mucha importancia a lo carnal y menospreciar lo que viene. Porque lo que viene es mejor que lo que tenemos hoy. Por eso es que dice el Señor, no nos aferremos a nada de aquí, porque nada de esto realmente se compara con lo que viene. Y por eso no tenemos que ser rebeldes. Entonces dice aquí, si retenemos firmes hasta el fin la fe, que aquí dice confianza, y el gloriarnos en la esperanza. O sea que, ¿qué tenemos que mantener? Dos cosas, confianza y esperanza. Hasta el fin. Dice que no podemos nosotros ceder ante la tentación de no creer o de dejar de creer. Si dejamos de creer, perdemos, pues, hermano, las cosas. Es lógico que si dejas de creer, se pierde, pues, hermano. No podemos decir nosotros que dejando de creer, todavía se tiene lo que se espera. Porque cuando dejas de creer, ya dejas de esperar, pues. Ya no tienes confianza, no tienes esperanza, no tienes nada. Ya lo perdiste todo. Entonces, aquí está este apóstol que escribe esta carta, está haciendo una advertencia en cuanto a la rebelión y la incredulidad. Y va a comparar la incredulidad de este tiempo con la incredulidad de ese pueblo carnal cuya carne murió en el desierto, para que lo espiritual sea lo que entre la siguiente generación. Por eso es que este pueblo muere en el desierto y nace su siguiente generación en el desierto y entra a tierra prometida. ¿Sí se dan cuenta? Esta generación que entra, hermanos, a tierra prometida, nació en el desierto. Nació, por eso le dije, vamos a ver cómo en Éxodo se muere a lo que se cruza el Mar Rojo y se nace de nuevo, de una manera metafórica, ¿verdad? Mueren y nacen de nuevo, son bautizados y nacen de nuevo, son bautizados en el Espíritu. Por eso dice el texto, en la carne y el Espíritu. Y acá estamos viendo cómo en el libro de Números también se nos va a narrar lo mismo. Todo este pueblo carnal, la primera generación va a morir, porque esa es una ley. Dios está contándonos por medio de una historia un
mandamiento, un principio legal. La carne no entraría en el desierto, perdón, la carne no entraría en la tierra prometida. Por eso, previo a entrar al milenio, nosotros recibiremos un cuerpo transformado. Esta carne no va a entrar allí. Este cuerpo, ni se enamore de este cuerpo, hermano. No se enamore de este cuerpo. Así que señorita, ni se enamore de ese cuerpo. No lo va a tener por siempre. Así esa figurita, le van a dar una mejor todavía a usted. Se va a tener mejor figura que la que tiene hoy. ¿Sí? Va a ser más guapa todavía. Imagínense una suegra guapa, voy a tener yo más guapa toda mi suegra. Tremenda suegra, hermano. ¿Cuántos no quisieran tener mi suegra, sinceramente? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Ustedes están viendo patrones. Estamos viendo patrones en donde Dios está contándonos 2 veces lo mismo. ¿Y qué dice el texto? De acuerdo a la ley, que por el testimonio de 2 o 3 se confirma algo. Por eso es que el libro de Números, o el libro de, en este caso, el libro de Bamidbar, como se conoce en hebreo, es una ratificación de Éxodo. Así como Levítico tiene Deuteronomio. Deuteronomio es una ratificación de que esas leyes vamos a tener. Si usted estaba pensando, hermano, que vamos a ir al milenio y vamos a estar en hamaca ahí, nos vamos a andar venteando y no tenemos leyes que cumplir, pues vuelva a revisar, hermano, su fe y pídale a su pastor que le explique de nuevo, porque de repente no le está explicando bien. Nosotros vamos a vivir bajo las reglas de Levítico y Deuteronomio, las mismas. Por eso se escriben 2 veces. Por eso las tablas fueron dadas 2 veces. ¿Se acuerda que le dieron 2 veces la tabla? La primera la rompe Moisés y luego le hacen otra vez escribir la tabla. ¿Por qué cree que le hacen escribir la tabla 2 veces? Hermano, por el testimonio de 2 o 3, se confirma que algo de que va porque va. Y en este caso, con el libro de Números, Dios nos está, en este caso, ratificando de que tenemos que morir a la carne en el desierto, aquí, porque este es el desierto. Acuérdense que la Torá fue dada en el desierto y a nosotros se nos ha dado la Torá en el desierto. ¿Sí ve? La Torá la estamos recibiendo en el desierto. Nosotros no estamos en tierra prometida todavía. Pero dice el Señor, anímense, yo he vencido. Yo también pasé las pruebas que pasó este pueblo y vencí. ¿Cuáles fueron las pruebas que pasó Yeshua en el desierto? ¿Usted se acuerda que fue tomado por el Espíritu al desierto y fue llevado casualmente 40 días? ¿Qué casualidad, hermano, que Jesús es tomado 40 días al desierto, Israel pasa 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Sí? Y no pasa la prueba este pueblo y muere la carne. Pero lo interesante es que Yeshua también crucifica la carne. Y Jesús también muere a la carne en la cruz. Lo dijimos hace 2 semanas, creo, Robert, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Ahí te está contando la ley de la carne que muere en la cruz y Él resucita de nuevo. Resucita, al tercer día. Y ya no hay ley contra eso, dice Él. ¿Cuál ley? La de la carne. Porque todavía tiene unas leyes divinas que son santas, dice Pablo, que tenemos que guardar. La ley de Dios es santa, dice. Y la ley de Dios es eterna. Por lo tanto, vamos a leer bien. Vamos a leer bien porque la ley de Dios es eterna. Tenemos que vivir bajo esas normas, porque son normas de santidad. Así que estamos viendo en este hermoso libro, hermanos, al que vamos a entrar a estudiar, vamos a ver cómo se vuelve a narrar una historia que parece que ya la conocemos. Y como les indicaba aquí, continuando en el libro en la carta a los Hebreos capítulo 3, vamos a ver cómo aquí el escritor está llevándonos a reflexionar al punto que dice en Corintios, oigan, esas cosas quedaron escritas allí para que nosotros seamos advertidos de ello y no caigamos en esos mismos problemas, en esos mismos defectos que tuvo el pueblo, porque Dios dijo, ustedes no entrarán a mi reposo. Yo le pregunto, ¿usted cree que esa generación va a ir al milenio? ¿Usted cree que Dios es mentiroso? Si yo le digo, ustedes no van a entrar, recuerden que hay una razón legal por la que no entran. Porque todo el que ha visto a Dios, todo el que ha tenido contacto con Dios y lo ha traicionado, dicen, no entrará. Ahí tienen a Satán y sus demonios, expulsados del cielo. Como estuvieron con él y vieron todas sus maravillas de la creación, ¿qué creen que pasó con ellos? Porque ellos no tienen un redentor.
Porque ellos fueron testigos de todo, pues, de las maravillas. Estuvieron face to face con el Dios del universo, con el Rey del universo. Por lo tanto, no hay opción. Cuando uno ya está con Él, no hay opción. ¿Qué le pasó a Judas? La misma historia. Caminó con el Señor 3 años y le traicionó. ¿Por qué para él no hay redención? Por eso él dice, fue separado para perdición. ¿Por qué? Porque él caminó con su Señor. ¿Y qué nos están diciendo a nosotros? Ustedes conocen a su Señor. Ustedes también. Los que lo conocen, los que hablan de Él, los que han andado con Él, los que han visto sus milagros, los que han recibido milagros de parte del Señor, los que le han clamado por un milagro y el Señor se los ha concedido. Esta generación que tanto predica del Señor, tenga cuidado, hermano, porque nosotros tenemos que cuidarnos de ¿qué? De la incredulidad, que a la hora de la prueba, hermano, a la hora de la prueba, cuando venga la tribulación, nosotros no seamos lo suficientemente valientes y lo suficientemente fortalecidos en el espíritu, porque para eso nos dio un espíritu de valor Dios, para que ante la prueba nosotros podamos defender el honor de nuestro Señor. Porque va a venir hambre, y va a venir la tentación de la rebeldía, de tentar a Dios, y también va a venir la codicia, hermanos. Las mismas pruebas que le hicieron al Señor se las van a hacer a la iglesia, mi querida familia. Viene hambre, vayámonos acostumbrando. Por eso el Señor dejó el ayuno, para que este cuerpo se doblegue ante la necesidad de comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Por qué cree que dijo esas cosas? Para que nos comencemos a preparar. Porque hoy está bien, hoy disfrutamos del pan. Y gracias, Señor, porque pones pan sobre nuestra mesa y todo lo que nos provee. Pero también prepárese, familia, viene hambre. Viene hambre, miren, eso no lo podemos evitar. Es parte de la prueba, está escrito. ¿Sí? Y dice que vamos a ser tentados nosotros. También vamos a ser tentados a renegar de nuestro Señor. Y dice que vamos a ser tentados a rendirle culto a los dueños de la riqueza. ¿Sí ven? Pero dice el Señor, yo he vencido, sean valientes, perseveren hasta el final. Así que es una advertencia, mi querida familia. No todo va a ser color de rosas como está hoy. ¿Sí? Esto se va a poner bastante oscuro. ¿Ok? Y tenemos que prepararnos para eso. Por eso es que se leen estos libros. Porque el pueblo tiene que estar instruido y preparado para la prueba. Si usted no se está preparando para la prueba, realmente usted es un soldado que no está preparándose para la guerra. ¿Sí? Y dice aquí, por lo cual dice el Espíritu Santo. ¿Quién habla? El Espíritu Santo dice en versículo 7, capítulo 3. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Ve? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea que, ¿por qué pasaron 40 años en el desierto? Para que vean las obras. Una prueba. Dios les está dando una prueba de que Él es real. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Cuál? Esa generación. La generación del desierto. Nosotros somos la generación del desierto también, mi querida familia, por si acaso no lo había notado. Somos esa generación del desierto. Por eso es que Pablo hace una advertencia seria contra nosotros. A nosotros. Nos hace una advertencia seria. Y nos dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Ya? Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermano, esto es Números 14. Y dice versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué está haciendo esta advertencia, hermano? Si la salvación no se pierde, y esto es una carta a hebreos creyentes, ¿usted no le parece esto algo extraño? ¿Sí o no, Robert? ¿No te parece extraño que Pablo
esté preocupado de mandarle una carta. Esta no es una carta, hermano, para paganos, por si acaso. Esta no es una carta para paganos. Hebreos está diciendo. Hebreos. No, pues hermano. Esta es una carta dirigida a una iglesia, pues. Por lo tanto, ten cuidado. Es una carta dirigida a la congregación de creyentes en el Mesías, en donde también hay incredulidad. Eso es lo que tenemos que entender. Que esta es una carta no dirigida al mundo. El mundo ya es de por sí incrédulo. No, esta carta es dirigida a los que conocen al Señor y conocen sus maravillas. A ese pueblo es que le está diciendo, oigan, perseveren. ¿Sí ven? Dicen, versículo 12, lo leo de nuevo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Está viendo? Yo le pregunto, cuando alguien a mí me pregunta algo como, oye, ¿es verdad que la salvación se pierde? Yo lo mando a leer el capítulo 3 de Hebreo. Y le digo, mira, después de leer capítulo 3 y 4 de Hebreo, quiero que tú me contestes esa pregunta. Tú mismo me contestes la pregunta. ¿Qué opinas de eso? Primero, ¿a quién le dirige esa carta? ¿Y de qué está hablando? ¿No está hablando acaso de un pueblo que conoció las maravillas de Dios? ¿Que estuvo cercano con Él? Como lo estamos nosotros hoy. Pero y cuando venga la prueba, hermano, cuando venga el hambre, porque todavía este pueblo no ha pasado hambre, familia. Yo no he pasado hambre. Y yo sé que nadie realmente, como congregación, ha pasado hambre. Que una que otra tribulación se ha pasado, persecución, es verdad. Pero no. Aquí estamos hablando, hermanos, de una hambre masiva. Aquí estamos hablando de una tribulación que va a ser sobre toda la iglesia. Y ahí se va a poner a prueba con cuántos cuenta Dios. ¿Cuándo va a contar Dios? Cuando venga la tribulación, en el desierto, en la ausencia, en la carestía, ahí se va a probar si realmente Dios cuenta con nosotros. Hoy, Dios mío, yo cómo no, Señor, aquí tú me tienes sirviéndote. Pero es que tengo, hermano, la mesa llena, pues tengo la alacena llena, tengo sueldo, tengo todo, pues. En este momento es fácil, hermano, servirlo, pues, bajo esas condiciones. Mi Dios es lindo, hermoso. Pero ¿y cuando venga el hambre? ¿Prevaleceré? Yo y mi familia. ¿Permaneceremos? Yo y mi familia. Y hablo de yo y mi familia, y lo hago adrede, hermano, porque usualmente se dice mi familia y yo. No digo yo y mi familia porque yo estoy al frente. Y yo soy el primero en que tengo que tener el valor dado por el Espíritu Santo, porque para eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino solamente para que hables en lengua, hermano. Vino para que el día de la prueba te fajes bien los pantalones y tengas el coraje suficiente de mantenerte firme sin renegar contra tu Dios. ¿Sí? Algunos enfrentan ese dilema en la muerte, en el umbral de la muerte. Algunos lo enfrentan ahí. Pero no. Para la generación del final, hermanos, que somos posiblemente la nuestra, la siguiente, va a ser hambre real. Y estamos viendo, por ejemplo, qué pasa con Ucrania. ¿Sí? Estamos viendo persecución, abandonar un país, irse a otro lado, dejar todo botado, tu negocio, todo queda botado. Yo te pregunto, ¿qué crees que está pasando con los ucranianos que creen en el Mesías allá? En medio de todo este desastre. Esa es una muestrita, hermanos. Es una muestrita. ¿Sabes cuántos están renegando de su fe allá? Hoy. Que conocieron al Mesías y conocieron todas las bondades que Él les dio, porque les dio un campo productivo, les dio riqueza, les dio todo. Pero de repente, ¿qué viene? La prueba, hermanos. Viene un enemigo, se quiere adueñar del mundo, se quiere adueñar de su tierra, de su país, de su gente, de lo que sea. Y ahora está puesta a prueba, ¿qué cosa? Para los del mundo, pues. Pero para los que creen, para los cristianos ortodoxos de Ucrania, que crees que esto no es una prueba dura,
en donde se determina de qué madera estás hecho. Si no reniegas de tu fe, al ver tanta destrucción, al ver que inclusive, hermano, tu país es invadido con la venia de otro sacerdote cristiano. ¿Cómo se siente eso, hermano? Cuando tu país es invadido y destruido con la venia de la misma orden sacerdotal que tú perteneces. Es tu hermano, pues. ¿Cómo se siente, cómo se sentirá ser ucraniano hoy, cristiano ortodoxo, y ver que la misma orden sacerdotal rusa ordena atacar a tu país y dice que está bien? Y te saca de tu casa, desbarata tu hogar, desbarata tu tierra, mata a tu familia y tienes que encima ser exiliado. A eso es a lo que me refiero, familia. Vamos a ser probados todos. Hoy estamos en un ambiente de comodidad y está bien, disfrútalo mientras dura. No vivas con temor, pero prepárate para la prueba. Porque aquí está esta Torá del día de hoy. Es una Torá en donde Dios está diciendo, prepárense para ser soldados de Cristo, de los de adevera. No de esos soldados de Cristo que se habla por allí, no, soldados de verdad. De aquellos que no pueden renegar de su fe, así haya hambre, ¿sí? Vamos a una guerra, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que prepararnos, ¿sí? Vamos a tener que defender el honor de nuestro rey en medio de un ambiente bastante difícil, ¿verdad? No estoy metiéndole miedo a nadie, pero es bueno que estemos preparados, pues, hermano. Hay que estar preparados porque el mundo no va a ser nada bonito. Se va a poner un poco color de hormiga la cosa y se va a poner muy feo esto, ¿verdad? Porque ya está advertido, pues el tema es que yo no me estoy inventando nada, yo no soy profeta, hermano, en ese aspecto. Aquí ya está advertido que esto se va a repetir y vamos a terminar así. O sea, si no es a mí el que le toca vivir en esta generación, yo sé que no será la mía tal vez, pero la de mis hijos es. Así que es bueno que ellos se preparen. Por eso es que esta porción empieza con ¿qué? En el desierto, prepárate para ser soldado porque estás siendo llamado a la guerra. Y Dios quiere saber con cuántos cuenta. Por eso es que hace un censo. Este es un censo para saber Dios con cuántos cuenta en la tribulación y la angustia. Con cuántos de los suyos cuenta. Y se va a dar cuenta usted que no son todos los que van a la iglesia. Ni todos los que dicen Señor, Señor. Porque vamos a ver cómo muchos de nuestros hermanos van a ceder ante el opresor, van a ceder ante esa riqueza que va a ser transada a cambio de renegar de tu fe. Tendrás que alimentar una familia, tendrás que defender tu trabajo, y es posible que quieran tomar a alguien de tu casa. ¿Cuántas barbaridades no vamos a ver? Pero tenemos nosotros que prevalecer. Por eso te deja la historia de Lot, mi hermano. También la misma historia. En medio de un ambiente tan malvado y perverso, Lot cuidando de 2 hijas vírgenes. ¿Ok? Así que estamos viendo cómo este libro, mi querida familia, continuando con Hebreos 3 y luego 4, nos está narrando hechos que van a venir. Estos son advertencia profética para nosotros. En ese contexto tenemos que leer estos libros. Y dice aquí el versículo 16. Perdón, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y cuando habla del pecado, hermano, nosotros estamos hablando del pecado moral. Estamos hablando del pecado de idolatría, del pecado de rebelión, del pecado de ¿qué? Del pecado del anatema, hermanos, de renunciar contra lo que Dios nos ha ofrecido y decir, no, yo prefiero comer, llenar mi barriga hoy. Por eso es que Jesús, como les dije a ustedes, hermanos, en el desierto enfrentó 3 pruebas. Sí, enfrentó 3 pruebas. Hambre, ¿verdad? Sí, confianza en el Eterno. Se puso a prueba a ver si confiaba él en el Eterno. Y dijo, ¿por qué tengo que lanzarme yo de un pináculo? ¿Acaso yo no sé quién es mi padre? Y la otra es que le ofrecieron todos los reinos para que él sea el gobernante. Hermanos, son las mismas pruebas que le van a ofrecer a la iglesia. No hay nada diferente allí. Y dice aquí, porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio, la confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fuimos todos nosotros que venimos del mundo y hemos sido injertados en Israel? ¿No somos todos nosotros que hemos salido del mundo y ahora somos creyentes en el Mesías? Está hablando de nosotros, hermano. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado? 40 años. 40 años significa desierto, significa prueba, significa estos 2000 años que tenemos nosotros aquí. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Sí ve? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Está hablando de milenio, el séptimo día, reposo, en el Shabbat. No entrarán en mi Shabbat. Les está diciendo eso. ¿Ya? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su Shabbat? Sino a aquellos que desobedecieron, aquellos que se rebelaron, dice. ¿Ya? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Me acuerdo esas palabras que decía el apóstol, decía, no tengan por tardanza la demora del Señor. ¿Sí ven? ¿Cómo que no tengan por tardanza? Hermano, lo está diciendo hace más de 2000 años. Él lo está diciendo, perdón, hace casi 2000 años. Y vaya que el Señor no ha venido y han pasado 2000 años. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué se toma tanto tiempo esto? Pues nosotros que leemos sabemos que cuando estudiamos geometría entendemos por qué se tiene que tomar 2000 años, ¿verdad? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿qué decía el Señor? Todos aquellos que estén cargados y trabajados, ¿qué les dice? Ya, yo los haré entrar en mi reposo. A descansar. Está todo hablando del milenio, hermanos. Él está hablando en un sentido figurado. Y este texto también. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo que qué? ¿Y mi confesión de fe? ¿Y la salvación no se pierde? ¿Y salvo hoy, salvo para siempre? ¿Y salvo siempre salvo? ¿Y dónde queda todo eso de poco de disparates? ¿Dónde queda esa licencia para ser un hombre incrédulo? Porque simplemente ahora confesé que el Señor es mi Señor. Hermano, esta es una advertencia clara para que dejemos atrás ya todas esas mentiras de un sistema religioso que nos quiere tener engañados, hermano. ¿Ok? Con los ojos tapados, en donde no se leen los textos con entendimiento. Ahora estamos leyendo Hebreos capítulo 3 y 4 con entendimiento, porque entendemos ahora que esto está hablando de números, del libro de Números, un libro que había sido menospreciado. No, hermano, ya esos libros antiguos, ¿para qué necesitamos? Ese es el engaño que vivimos hoy, en donde hemos menospreciado la advertencia. Por eso es que cuando se lee capítulo 3 y 4, si no se entiende con quién relacionarlo, pues la gente lo relaciona con el Salmo 95. Y está bien que se relacione con el Salmo 95. Pero no está hablando del Salmo 95 solamente. Es verdad que Pablo, en este caso, el posible autor de esta carta, está citando Salmo 95, pero también está citando Números 14. Está citando todo el libro de Números. Y lo está resumiendo en esto. Y está diciendo, cuidado con ustedes que conocen al Mesías. Cuidado porque en el día de la prueba, Dios quiere saber si cuenta con ustedes. Por eso es que este pueblo lo cuenta al entrar, al salir del monte Sinaí. Ni bien van a empezar. ¿Qué les está diciendo? A ver, quiero saber con cuántos cuento. Para ir a la guerra. A mí no me interesa saber cuántos son. A mí me interesa saber con cuántos cuento. ¿Se acuerdan lo que pasó con no recuerdo este personaje, el personaje que tiene que solo buscar 300 hombres, Gedeón, hermanos, le dice Dios, mándalos a todos estos a tomar agua, ¿sí? Y fueron como 20.000 a tomar agua, 3.000, 30.000,
Fueron 30.000 a tomar agua. 30.000 hombres a tomar agua. Y le dice, mira, todo aquel que no baje la mirada y que coja agua con la mano y en la otra tenga la espada, ese es el que necesito. ¿Cuántos fueron? 300. Le dice, pero con 300 voy a ir a la guerra. Sí, dice, eso es todo lo que necesito, porque es lo único con los que cuento. Cuentas con 300, no cuentas con 30.000. ¿Sí? Y ganó la guerra. El Señor también va a ganar una guerra, hermanos, pero no va a contar con todos. Solo va a contar con unos cuantos, con los que, mientras toman agua, tengan la mano puesta en la espada. Con la una toman agua, el Mesías, y con la otra la mano en la espada. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso, hermano? La una mano en la espada y la otra mano sujetada en su salvación. La una mano en el texto bíblico, obedeciendo lo que está escrito, y la otra mano sujeta en su fe, sujeto a su esperanza. No se puede despegar de ella. Por eso es que los pone a tomar agua. Hermano, todo tiene un sentido. Nada fue escrito por casualidad. Todo tiene un sentido allí. ¿Sí? Dios está hablando a un pueblo al que quiere probar a ver si es un pueblo fiel. Dios quiere saber si somos realmente un pueblo obediente. ¿Ya? 32.000 personas, de hecho, fueron aquí. Probó Dios al pie de un bebedero de agua. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, qué interesante, mi querida familia, es esto. Bueno, tengo que revisar algunos datos ahí. Quiero seguir con el capítulo 4. No he terminado todavía. Y dice, porque también, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Número 14. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Hermano, este artista, este autor, no sé si fue Pablo Pedro el que escribe este texto, pero es un genio haciendo una exégesis bíblica. Es un genio, porque él está tomando el reposo que era entrar a la tierra prometida y lo está relacionando con el séptimo día, que hace alusión al reino milenial, que es el séptimo milenio. 6 días trabajará el hombre, más el séptimo día descansará. ¿Ya? Vengan a mí todos los que están atribulados, cansados, los que están trabajados, que yo los haré descansar. Yo soy Adón aún del Shabbat. Él dice, el día de reposo no fue por causa del hombre. Dice, ¿sí? Dice, el día de reposo fue por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Mas yo soy aún el Señor del día de reposo. Está hablando de qué? De que Él va a reinar en ese milenio. ¿Ok? Hay que aprender a leer un poquito más allá de lo que se lee literalmente. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, aquí es interesante, versículo 6, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, el Evangelio, no entraron por causa de desobediencia. O sea que el Evangelio, ¿a quienes se les anunció? Yo pensé que estaba en el Nuevo Testamento, pues. El Evangelio, hermanos, está en Números, Éxodo. El Evangelio se le anunció a Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. A ese pueblo, a esa generación, la que sale del desierto, se le anunció el Evangelio de entrar a la tierra. O sea que el Evangelio, ¿qué es? En conclusión, la buena noticia de que entraremos a tierra prometida. Por eso se rompió el velo. Ahora tenemos acceso a la tierra prometida. El sacrificio de un hombre hizo que nosotros podamos tener la esperanza de regresar al lugar de donde salimos, de donde salió Adán y Eva. Vamos a poder regresar al Edén. Aquí en la tierra todo es terrenal, solo que ahora nuestro cuerpo será diferente, puesto que este cuerpo carnal que tiene una ley ligada a él, pues batalla con la ley de Dios. Y no, obviamente la ley de Dios, pues lucha mucho por gobernar un cuerpo
al que lo gobierna otra ley, la ley de la carne. ¿Sí? Entonces dice aquí, versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, pues después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Entienden eso lo que está diciendo? Si Josué les hubiera dado el reposo, no hubieran necesitado el reposo de Yeshua, el reposo de Jesús. Si el reposo hubiera venido por medio de Jesús, de Yeshua, de Yehoshua, de Josué, pues no necesitaríamos este reposo del que está hablando acá, del que se está hablando ahora como el Evangelio. Así que el Evangelio, ¿qué es? ¿Cuál es la buena nueva? Que regresaremos al Edén y que entraremos al reposo de nuestro Señor. Bien, ven, dice siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. ¿Se acuerdan esa frase? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todo está hablando de ese tiempo en el que entraremos. Por eso cuando nosotros guardamos este día de reposo, hermano, estamos haciendo solamente una loquito. ¿Qué es el día de reposo? En lo poco me eres fiel en guardar un día de reposo. Y te felicito, mi querido Robert, que tienes el coraje, ¿verdad? Que tienes esa fortaleza del espíritu de celebrar este día con nosotros. Y de ustedes, mi querida familia, también que están allí detrás de cámara. Ustedes que se están convocando y dicen, yo también quiero guardar este día. Enséñame cómo se hace. ¿Cómo guardo el día de reposo? Pregúntame y te puedo explicar. Y el Señor, en lo poco que has sido fiel, cuando venga su reino, cuando Él venga en su reino, en lo mucho te pondrá. ¿Sí ven? Y yo los dejo con eso, mi querida familia, porque tengo un invitado especial, como ustedes saben, al que quiero atender hoy, como se debe atender a un invitado especial. Así que, familia, los invito a que lean el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Números. Hoy no alcancé a leer, ya me cogió la noche. Tenía que concluir con estas palabras con las que estoy concluyendo para ustedes. Recuerde, familia, estamos siendo censados para saber con cuántos Dios cuenta, con cuántos valientes, con cuántos fortalecidos en el espíritu Él cuenta cuando venga la prueba. Obedientes. Así que, mi querida familia, aprenda a tomar agua también. Una manito, ¿ya? Y la otra manito en la espada, como dice. ¿Ok? Hay muchas enseñanzas aquí y la verdad que cuando uno ya las estudia con ese sentido de revelación, porque como ustedes se dan cuenta, hay mucho más, obviamente, que podemos hablar, pero se nos acaba la noche. En algún momento tendremos la oportunidad de reunirnos todos, tener una especie de convención, mi querida familia, en algún momento, y podernos reunir y compartir todas estas enseñanzas, estas experiencias, tener esa oportunidad de abrazarnos, hermanos, y de podernos motivar e inspirar, ¿verdad? Porque esta palabra que usted está viendo es una palabra inspiradora. Para eso se lee la Torá, familia. ¿Ya ve? Y un consejo que le doy, miren, no profundice mucho en el texto. Empiece por leerlo así como está. Comience a leer la Torá así de literal como está. Y poco a poco el Señor, paso a paso, irá revelándole sus secretos y usted irá entendiendo un poco más. Este es mi tercer año, mi querida familia. Y lo que usted está probando ya es un fruto, yo diría que ya apto para consumir, de acuerdo a la misma ley de la Torá. ¿Verdad? En mi tercer año yo ya estoy saliendo para que usted pueda disfrutar de este alimento que el Señor nos da y de poder interpretar mejor lo que estamos leyendo. ¿Sí ve? Porque la intención mía es que usted entienda lo que lee. Más allá del nivel literal en el que leemos el texto. Es en ese nivel en el que, más allá de la pista, ese nivel en donde están las cosas un poco escondidas y que alguien tiene que explicarnos, porque como decía el eunuco a Felipe, pero hermano, si no hay quien me explique, ¿yo cómo voy a entender? Y Felipe hace ese rol, el de explicarle a una persona un libro que él no entendía.
Lo mismo estoy haciendo yo con ustedes y con mi familia. Estoy explicándoles el capítulo 1 al capítulo 4, la porción Bamidbar, para que ellos entiendan de qué se trata este censo. Es verdad, esto es un aspecto aquí histórico, pero aquí hay profecía. Cada acto que ocurre aquí histórico es a su vez un acto profético. Esto está anunciando lo que vendrá. Es una sombra de lo que ha de venir. Pablo decía eso en sus cartas. Esto es una sombra de lo que vendrá. Pero también dice, esto es una advertencia para que ustedes no cometan esos errores que ellos cometieron. Cuidado y ustedes renuncian a su fe. Cuidado, renuncian al Mesías en la prueba. Manténganse firmes, porque Dios cuenta contigo. Dios cuenta con cada uno de nosotros para defender su honor. Recuérdate que todo se trata de qué. No se trata de nuestra vida y nuestra salvación. Nosotros no estamos defendiendo nuestra vida y nuestra salvación. Nosotros estamos defendiendo el honor de nuestro Rey. Estamos defendiendo el honor de nuestro Señor. Así que lo que está en juego, hermano, no es tu vida ni la mía. Es poco al lado de lo que realmente tenemos que defender. Estamos defendiendo el honor, la honra y la gloria de aquel que nos va a hacer entrar en su reposo. ¿Sí? Así que gracias le doy, mi querida familia, el día de hoy por habernos acompañado. Sinceramente, pues, espero que hayan disfrutado de esta transmisión del día de hoy y aunque empezó, como ustedes ven, un poquito allí con ciertas dificultades técnicas, las superamos y estamos allí en el camino mejorándolo, ¿no? Mejoramos la calidad del video, mejoramos la calidad del audio y allí vamos, pues. Y aquí tengo a mi primogénito que me está acompañando en esta noche, ¿sí? Para, pues, cerrar esta transmisión. Quiero darle gracias a todos ustedes, querida familia, porque nos han acompañado el día de hoy. Quiero leer, obviamente, con el permiso del Padre, ¿verdad? Recuerden que yo no soy levita, no me consta, hermano, no soy sacerdote, excepto de mi casa. Yo esta bendición yo se la imparto a mi familia, pero yo se las voy a leer, ¿verdad? Con esta advertencia, ¿verdad? Con esta... les voy a leer la bendición sacerdotal, que de hecho la próxima semana la vamos a estudiar. La próxima semana entramos ya al capítulo 5, 6, 7, ¿verdad? Nosotros entramos hasta el capítulo 5, 6 y 7 de Números. Así que la bendición sacerdotal que se encuentra en el capítulo 6 la vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a entender un poquito acerca de eso. Les recomiendo, de hecho, que ustedes vayan a la página de Juan Carlos Suaste en YouTube y vean allí un material que tiene preparado acerca de las leyes de la oración, las leyes de la bendición, las leyes de los tzitzit. Bueno, tiene él unos estudios súper buenos que yo se los recomiendo, familia querida, y ustedes puedan aprender acerca de las leyes también de la bendición sacerdotal. Es muy buen material, así que se los recomiendo. Gracias, pues, querida familia. Voy a leer entonces en este momento la bendición sacerdotal. Yo, como le digo, para mi familia, pues tengo la licencia de poder impartírsela a ellos, pero usted en casa haga lo mismo con sus hijos. Usted, como sacerdote de su casa, ejerza esta función de impartir la bendición a sus hijos. Bendígalos siempre. Así que, pues, voy a bendecir a los míos y usted haga lo mismo con los suyos. Y dice Números 6 del 24 al 27. Que Adonai te bendiga y te preserve. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que Adonai eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mi querida familia, y ustedes también, padres, hagan lo mismo con los suyos. Bendigan a sus hijos con esta bendición que Dios le dijo a Aarón que la use para bendecir al pueblo. Usted, mientras todavía no está restaurado el templo y no está restaurada todavía la familia sacerdotal al servicio del templo, puede todavía hacerlo. Ya después, pues, todos gozaremos de esa bendición sacerdotal de parte de un Cohen. ¿Sí? Así que le doy gracias a ustedes que nos han acompañado en esta noche y espero realmente que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para ustedes, querida familia. Bueno, el día de mañana, en la noche, ya es Shavuot. Es la fiesta de las semanas, ¿ok? Ya es Pentecostés. Estaremos conmemorando el día de mañana noche y el día domingo es un Shabbat, ¿sí?
es un sábado. Así, ¿cómo? ¿Es domingo? No, es un sábado. Es un Shabbat. Significa que es un día sagrado. Dios dijo que el Shabbat, el primer día del Shabbat es un día sagrado, es un día solemne, es una santa convocación. Acuérdense que Jesús le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén, no se vayan. ¿Sí? Y Él se quedó con ellos como 40 días, ¿verdad? Y ellos se quedaron los 50 días desde Pesaj, que fue la muerte del Señor y su resurrección, y se quedaron hasta Pentecostés 50 días después. Se quedaron para recibir la impartición del Espíritu Santo, ese espíritu de poder que recibieron y que obviamente quedó como una muestra de aquello que recibiríamos nosotros también, como ese espíritu de poder para permanecer firmes en nuestra fe y firmes en nuestras convicciones. Así que gracias le doy, mi querida familia, por habernos acompañado el día de hoy. Que el Señor me los bendiga en todo momento y en todo tiempo. Shabbat Shalom. Bye bye.